Hola chicos de segundo a primera, ¿cómo están? Espero que todo bien, que puedan seguir con los temas y los trabajos sin muchos problemas. Les grabo este video para corregir las actividades que les he enviado y que he subido al Classroom. Eh, por favor traten de compartir con las cuentas y el Classroom con todos los compañeros por si hay alguno que no haya accedido todavía, así estamos todos conectados. Arranquemos nomás. Obviamente, bueno, les mando un saludo, les deseo lo mejor, tengan paciencia y entre todos vamos a tratar de organizarnos y de llevar esto adelante de la mejor manera, ¿sí? Por ahora voy a ir enviando actividades, recibiendo las resoluciones, después voy a ir anotando bien qué trabajos tengo, cuáles me faltan y voy a ir explicando mediante videos, mediante diferentes cuentas de internet, por ahí podemos hacer algún vivo, alguna emisión en directo. Lo que sí les pido es que traten de estar al día y de que no se queden. Por más de que sea una situación inusual esta, tratemos de poner cada uno su parte. Así podemos ver cosas de la materia y ustedes pueden aprender y yo enseñarles. Bueno, vamos con la primera actividad. Nos habían quedado un par de frases para analizar, para interpretar. No todos aquellos que viajan sin rumbo están perdidos, de Tolkien. Y Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias, de Cervantes. Yo puse que iba a retomar el análisis en clase, porque bueno, no sabíamos todavía qué iba a pasar, entonces como para debatirlo, pero bueno, seguimos en esta situación a distancia. Así que lo voy a comentar un poquito acá, más allá de que escribí, ¿no? La primera, bueno, habla de que no necesariamente no tener un objetivo enfocado o un camino, digamos, señalado significa que uno esté perdido, porque uno puede ir disfrutar del momento, disfrutar del viaje hacia donde el viaje lo lleve, de cada situación, y llevarse lo mejor de lo que va viviendo y aprendiendo de cada una de esas experiencias, y apunta a eso la frase. En la segunda habla de que las tristezas no están hechas para las bestias, es decir, con bestias se refiere a animales, ¿no? Animales fuera de lo biológico, que el hombre también es un animal. Pero el hombre sí puede sentir esta tristeza, y si lo siente demasiado, se transforma en un animal. Creo que lo que está tratando de decirnos es que hay algunos sentimientos, algunas emociones, algunas pasiones que pueden ser muy fuertes, nos pueden superar y pueden despertar ese lado salvaje de alguna manera. Una persona cargada de mucha tristeza puede tornarse un poco animalesca, puede sentirse herida y responder de una forma agresiva también. Por eso siempre es importante entre todos llevarnos de la mejor forma, relajarnos, reflexionar, tratar de no ser tan impulsivos, muy importante. Bueno, de eso hablaban las frases que nos habían quedado en el tintero. Después leímos, les envié el microcuento de Monterroso, La rana que quería ser una rana auténtica, este microrelato, que habla de una rana que busca su identidad de alguna forma, ser especial también, poder mostrarse tal cual es, y termina pasando todo lo contrario. Bueno, ¿quién es el personaje que protagoniza la fábula? Es obviamente la rana es la protagonista. Y la motivación y búsqueda es justamente esto, querer ser auténtica. En la B dice que en qué se basa para medir su autenticidad. ¿Está bien? Vamos a ver que luego de verse con el espejo,
empieza a buscar la autenticidad en la mirada de los otros, ¿sí? Según lo que los otros piensan y no lo que ella siente, y después en el cuerpo, ¿sí? Después se concentra en el cuerpo, que eso va para la pregunta C, ¿en qué aspecto siente que se la admira? Ella finalmente concluye, bueno, lo que aprecian de mí es lo físico, lo exterior. La número D dice, ¿por qué sobre el final se cuenta que decían que parecía pollo? Porque, bueno, justamente al guiarse tanto por los demás y por los motivos incorrectos, termina desnaturalizándose, termina alejándose tanto de la verdad, de la realidad, de la identidad verdadera, que ni siquiera tiene gusto a rana sobre el final, sino a pollo. Logra totalmente lo opuesto a lo que ella buscaba. Y eso nos lleva a la E, que es el mensaje, ¿no? El mensaje tiene que ver con esto, con tener confianza en uno mismo, no dejarse llevar por las opiniones de los demás. Obviamente que siempre va a haber un contacto con el otro y es importante tener en cuenta la opinión del otro, pero no de una forma desmedida. Nos tiene que servir para mejorarnos, para darnos cuenta si nos estamos equivocando en algo, pero no para desnaturalizarnos, no para ser totalmente lo que el otro quiera. ¿Está bien? Y cuando habla sobre la parte física también podemos llevarlo al día de hoy con los trastornos alimenticios, con esta cosa ridícula de que si uno no es un palito, no es bello, es totalmente equivocado, totalmente fuera de la realidad. Es mucho más atractivo la personalidad, en las conversaciones se ve realmente lo lindo de una persona en el día a día, en cómo interactúa y no en si es súper flaco. Ni hablar de que por ahí uno tiene un par de rollos de más y ya se hace todo un mundo como si fuese algo, ¿viste?, fuera de lo normal, y lejos está de ser fuera de lo normal. Entonces nos deja esas lindas enseñanzas. Después esta era como para, le di un par de actividades como para trabajar más lo que es coherencia, cohesión, clase de palabras, ¿sí? En esta tenían que separar el texto en párrafos y escribir de qué hablaba cada uno. Por si no lo recuerdan, el párrafo comienza con la mayúscula y termina con el punto y aparte. Es decir, esto es un párrafo, ¿sí? Esto, hasta acá es otro párrafo. Este es el tercero. Este es el cuarto párrafo. Y finalmente el último. Y nosotros vamos a ver que en un texto los párrafos son como subtemas, son como secciones. Cuando tenemos que pasar de una característica a la otra, hay un cambio bastante grande, pero siempre dentro del tema, que es el del título, siempre van a ver que utilizamos punto y aparte y arrancamos otro párrafo. Es decir, dividimos esto, tema principal, en este caso una historia, en subtemas. Por eso quería que describieran cada uno de los párrafos, porque van a encontrar que cada uno habla de algo en particular. Por ejemplo, el tema, ¿cuál es? La rana que quería ser una rana auténtica. Ese es el tema de la fábula. Ahora, en el primer párrafo, ¿sí?, vemos la presentación de lo que ocurre, ¿no? Que había una rana que quería ser auténtica y se esforzaba en ello. La presentación de la historia. En el segundo párrafo vemos cómo ella intenta medirse con el espejo, ¿sí?, cómo a veces encuentra o no esa autenticidad. Entonces tenemos presentación y búsqueda en el espejo, ¿sí? Se compra el espejo y se mira en él. Después tenemos el tercer párrafo, que es la opinión de la gente, ¿sí? El tercer párrafo es la autenticidad está en la opinión de la gente. El cuarto párrafo, que es cuando se enfoca en lo físico. Y el quinto párrafo, que es directamente el final, como terminan comiéndosela y termina
y concluimos con un final totalmente opuesto a lo que ella buscaba. Entonces cada párrafo tiene un subtema. ¿Está bien? Por eso cuando nosotros escribimos, ya sea una historia como esta, o algún texto de información o de argumentación donde queremos dar una opinión, es importante saber que cuando pasamos de un subtema a otro, usamos distintos párrafos. Por ejemplo, si yo, supongamos que me quiero ir de vacaciones a algún lado y necesito que alguien cuide mi casa, no sé, que digamos que riegue las plantas, que le dé comer a los perros, por dar un ejemplo, ¿no? Cuando yo escriba ese mensaje, si mando un mail o si escribo una carta, lo que sea, va a tener distintos párrafos. En el primero seguramente voy a decir que me voy de viaje, a dónde me voy. En el segundo seguramente le voy a hablar del tema de las plantas o de que le dejo la llave. En el tercero de los animales. O sea, en cada uno le voy a ir hablando de algo distinto, pero todos van a encajar en el mismo tema, que es el tema de que me voy de viaje y necesito que me cuide la casa. ¿Está bien? Bueno, después la número 5, tenían que elegir acciones pasadas y llevarlas al presente y al futuro. Esta fue una forma de enmascarar lo que serían verbos, ¿no? Verbos. Había, quería, también pueden utilizar, ¿sí? Quería, quiero, querré, esforzaba, esfuerzo, esforzaré. La idea era practicar un poco eso, porque así le vemos la distinta utilidad a estas formas de verbo. Es importante saber que según el tiempo va a cambiar el verbo que yo utilice. ¿Está bien? Y aparte, vamos a ver más adelante que también tenemos distintas formas de verbo en pasado. Porque tenemos había, pero también tenemos la forma hubo, la forma había habido. ¿Está bien? Lo mismo con quería. Quería, quise, había querido. Tenemos distintas formas del pasado y cada una tiene una función distinta. Eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense que en lo que son narraciones, lo típico es que se usen palabras en pasado. Había una rana, fue, hizo, pensó, comenzó. ¿Está bien? Reconocían. Son formas en pasado. Entonces la idea era practicar un poco eso, a ver que se acordaban, a ver si podían encontrar acciones, porque si ponían, por ejemplo, dedicó, estaba bien. Observó también, pero si me ponían, por ejemplo, manera, no era una acción. Entonces quería ver si podían identificar verbos y hacer esa transformación. Eso me iré viendo en lo que cada uno me haya enviado. Y después tenían que leer El golpe, ¿sí?, de Graciela Montes, hasta El pozo del terror. El pozo del terror lo tenemos acá. Y creo que, bueno, ese último no lo tenían que leer. Pero después vamos a la segunda parte de actividades y acá ya nos metemos más de lleno en el texto. ¿Cuál es el motivo de Graciela Montes? El motivo lo podemos encontrar en el primer párrafo, y por eso es que le digo que cada párrafo es un subtema, ¿no? El primer párrafo habla de eso, del motivo. Ella dice: escribo sobre esta dictadura que ocurrió en Argentina en 1976, o sea, no dice esas palabras, no habla más adelante de la dictadura, pero digo, la razón por la que escribe es para recordarla, dice, porque después más adelante nos aclara que fue la más sangrienta, la más cruel, pero en el primer párrafo dice: de las cosas tristes, de las cosas malas, es mejor acordarse para que no vuelvan a ocurrir. ¿Está bien? Esa es la forma que ella tiene de justificar o de explicar su escritura, porque dice, por ahí uno prefiere olvidarse de lo malo, pero ella acá dice, no, hay que recordar esto que fue malo y que fue triste. ¿Por qué? ¿Cuál es ¿para qué recordarlo? ¿Para sufrirlo? ¿Para vivir de manera tortuosa? No, recordarlo para que no vuelva a ocurrir, porque por ahí si nos olvidamos y pensamos que nunca pasó, corremos el riesgo de que vuelva a pasar. En cambio, si lo tenemos fresquito, no nos va a volver a pasar. Bien, ¿qué es un gobierno de facto?
es un gobierno impuesto, que no lo elige la gente. Generalmente lo que ocurre es que las fuerzas armadas de un país, que son las que tienen poder militar y organización, frente a alguna con alguna maniobra política o con algún descontento o aprovechándose de la situación de un país donde por ahí hay conflicto o hay desacuerdo, toman el poder, anulan al presidente, ¿sí? Lo destituyen, lo sacan de su cargo y toman el poder por la fuerza. Eso es lo que ocurrió en Argentina en 1976, que ya había ocurrido en otros años. Tuvimos unos cuantos golpes de Estado. Pero este fue el más sangriento, el más cruel. De hecho, en este actuaron todas las Fuerzas Armadas. El Ejército Argentino, la Armada de la República Argentina, el ARA, ¿no? Como el ARA San Juan, y la Fuerza Aérea Argentina, las tres, que también era algo particular, porque la autora nos comenta que en otros momentos por ahí era una de las fuerzas la que actuaba, pero en este caso fueron las tres juntas, un gran poderío militar. Destituyeron a quien estaba en la presidencia y tomaron el poder. E hicieron cosas espantosas, secuestro de jóvenes, de personas de todo tipo. Digo jóvenes por conectarlo con ustedes que están estudiando, torturas, sin ningún tipo de justificación, ¿sí? O sea, ellos buscaban una manera de justificarse, de decir que eso era una guerra, que era gente que estaba en contra del gobierno, que le hacía mal a la patria, pero los que realmente la lastimaban eran los de la dictadura, ¿sí? De hecho, no solo hubo tortura de distintas personas, sino que también económicamente destruyeron al país, ¿eh? Hubo una devaluación de la moneda muy importante, subieron muchísimo los precios. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que no es nada más que una cuestión política de combate contra los que pensaban distinto, sino que también hicieron mucho daño en la economía. Es decir, hubo una gran inflación también. ¿Y en qué simboliza la siguiente imagen? Bueno, acá lo que vemos es una persona intentando explicar que cada uno tiene su libertad, que cada uno piensa distinto, puede pensar distinto, por eso de cada dibujito sale un color y una forma diferente, y lo que trata de rebatirle el oficial, que sería parte de la dictadura, es que solamente hay un único pensamiento, ¿no? Y encima está cuadrado y verde, bien representativo de lo que sería un pensamiento cerrado y militar, y le está apuntando con un arma también. Y lo que no vemos en esta imagen, que vemos en el resto, es la de los corazoncitos. Estas son personas con sentimientos, y esta persona no. Eso es lo que simboliza la imagen. Está muy linda para analizar, para ver, para disfrutar. Después vamos al punto 4, que dice que hay un subtítulo que dice a río revuelto, por el refrán: a río revuelto ganancia de pescador. ¿Por qué usa la autora este subtítulo? La usa porque lo que nos está tratando de decir es que en ese momento el río revuelto era la sociedad argentina, que tenía muchas diferencias. ¿Sí? La presidencia de ese momento no estaba con mucha fuerza, había grandes diferencias de pensamiento entre los ciudadanos, como hoy en día, cuando por ahí aparece uno que dice yo soy kirchnerista, yo soy más macrista, es decir, que hay ese tipo de diferencias. Y lo que hicieron los militares en ese momento fue aprovecharse de estas diferencias, de estos enfrentamientos, para conseguir el poder, porque la excusa de ellos era: nosotros vamos a poner orden, ya no va a haber diferencia, vamos a guiar el país hacia un mejor futuro. Y bueno, eso fue eso que dijeron es totalmente opuesto a lo que terminaron haciendo. ¿Sí? Entonces ellos son los pescadores que obtuvieron una ganancia
de que estuviesen los ánimos revueltos. Después tenían que leer hasta la última baraja, porque ahí se habla de cómo el gobierno dictatorial estaba perdiendo mucha fuerza y como para conseguir mantener el poder fueron a guerra contra los ingleses, ¿sí? Porque la idea era que todos sintiéramos esta cuestión nacionalista, de ser argentino, de que íbamos a la guerra a defender lo nuestro, de que íbamos a ganar, ¿no? Como para conectarse con nosotros y de alguna forma recuperar ese poder. Pero fue un desastre porque la gente que enviaban a las islas eran jóvenes sin ningún tipo de preparación. Uno no podía elegir, es decir, lo mandaban en prepo. Y bueno, y ahí tenemos el resultado, ¿no? La gran cantidad de muertes, la derrota en las islas y evidentemente el gobierno dictatorial no logró conservar el poder como quería. Bien, les dejo como tarea leer lo que queda, que son 2 páginas, es muy poquito, y después les voy a mandar algunas actividades más. ¿Está bien? Yo acá en la 6 les había dejado un enlace para que vieran un video sobre el actor Carlos Belloso que estuvo en la guerra de Malvinas. La diferencia es que él no fue a las islas, sino que se quedó del lado del continente, en nuestra tierra, sin cruzar, digamos, a las islas. Pero bueno, igual cuenta lo que vivió y cómo él la pelea para que sus derechos también sean contemplados, que no solamente el que fue a las islas tenga, digamos, honores o retribuciones, sino también los que pelearon de este lado. Bueno, así que lean eso y después les iré mandando otro set de actividades como para ir analizando el texto. La idea de abordar este texto era hablar un poco del 2 de abril, que lo tuvimos hace poquito, relacionar lo que es la literatura con la historia y también aprovechar el texto para hacer este análisis de verbos, un poco de comprensión lectora también. Así que vamos a terminarlo con otras actividades que yo después les voy a dar y después seguiremos con otro tema. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.